Martes de la primera semana del Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Bueno, ante todo vamos a situarnos en el capítulo, es el 10º de San Lucas. El Señor había enviado a 72 discípulos y estos habían regresado de la misión encomendada. Habían ido a los pueblos que él debía visitar. Eran, por así decirlo, sus adelantados, que debían anunciar que el reino de Dios había llegado. Y vuelven exultantes, porque hasta los demonios se les habían sometido en el nombre del Señor. Y Jesús les dice que deben alegrarse más bien porque sus nombres están inscritos en el cielo, porque tienen el privilegio de haber sido llamados y de trabajar para el reino, y ese debe ser el motivo de alegría. Luego de esto es el momento aquí relatado. El mismo Señor se llena de júbilo, es la alegría que provoca el Espíritu Santo, que plenamente está en él, es su Espíritu. Alegría que nos recuerda la otra, misteriosa, que había experimentado quien debía ser el Bautista en el seno de su madre, cuando ella, la madre, se llenó como el Hijo del Espíritu Santo, reconociendo a viva voz a María como la madre de su Señor. Ahora el Señor exulta porque el Padre, en su divina sabiduría, se complace en revelar las cosas del reino a los pequeños, y no a los que están llenos de su ciencia. Y la revelación mayor es la de su Hijo. Son los pequeños quienes reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías, el Rey de ese reino de Dios. Y son aquellos también a quienes el Hijo ha de revelar el Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y cómo lo revelará? En él mismo, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Por eso también declara bienaventurados, dichosos, aquellos que están viendo, que no son ciegos a la gracia, lo que están presenciando y deberán un día de ello dar testimonio. Ese día será el día de la Iglesia. Es la Iglesia que da testimonio de Jesucristo, que a través de su testimonio, de su predicación constante, de su anuncio ininterrumpido, en momento oportuno o no oportuno, esta Iglesia hace presente la salvación al mundo en la persona de Jesucristo. Esa es su misión y no otra: llevar Cristo al mundo, anunciándolo como su Salvador, para que el mundo se convierta y se salve. La Iglesia, no necesita de los poderes de este mundo, ni mucho menos debe aliarse a ellos, ¿no? Esos poderes le fueron siempre adversos, hostiles, y lo son ahora más que en el pasado, tanto o más como al comienzo del cristianismo, aunque no parezca. Bueno, no parezca a algunos. Porque para ellos, para estos poderes, Jesucristo es el enemigo.
Esos poderes, en cambio, están aliados a una llamada ciencia que persigue fines espurios. Los auténticos científicos no tienen publicidad, no se los conoce. Y si se atreven a ser disidentes con la teoría única y dada por verdadera, se los acalla. Lo estamos viendo con el calentamiento global y con el virus y las llamadas vacunas. Pues siendo nosotros testigos de Cristo, podemos también llamarnos bienaventurados en este mundo infeliz. Hoy la Iglesia, además, hace memoria del beato Charles de Foucault. Y es interesante comentar sobre su vida, una vida aventurera, digamos, impresionante. Charles Eugène de Foucault nace el 15 de septiembre de 1858, el día de la Dolorosa, ¿no?, de la Virgen de los Dolores. Y nace en Estrasburgo, en Alsacia. En ese momento era Francia, ahora también, ¿no? Pero bueno. Su padre es vizconde. Cuando tiene 6 años muere primero su madre y meses después su padre. Y es puesto bajo la tutela de su abuelo materno, un coronel jubilado. Alsacia es anexada a Alemania después de la guerra de 1870 y entonces se trasladan a Nancy. Es decir, el abuelo, él y creo que tenía una hermanita. Allí, después de su primera comunión y confirmación en 1874, a solo 2 años de eso, pierde la fe. Bueno, en parte debido a que no tenía guía así de tipo espiritual y entonces sus lecturas eran erráticas. Y en aquellos tiempos las lecturas eran anticlericales, y no solo eso, anti-iglesia, eran contrarias a... Era un poco lo que venía siguiendo el iluminismo, ¿no? Ingresa en la academia militar, porque su abuelo era coronel. La academia militar, la famosa, de Saint-Cyr. Muere el abuelo, hereda los bienes. Aburrido de la vida militar, se dedica a organizar fiestas y a coleccionar mujeres, aunque tiene una amante fija. Lo envían a Argelia a sofocar una revuelta contra Francia. Con él iba su amante, quien hace pasar por la vizcondesa de Foucault, o sea, como la legítima mujer. El coronel, que es su superior, le ordena que la vuelva en patria. Él lo rechaza y es puesto bajo arresto y luego en estado de inactividad, es decir, lo irradian del servicio. Con la amante se establece en Suiza, en las termas de Vian, donde se entera que su regimiento, el de húsares, estaba en operaciones en la frontera tunecina. Siente que debe volver a África y rompe relaciones con la amante porque ya no quiere volver. Es reintegrado al ejército, pero en otro regimiento. Y sus camaradas se admiran por su capacidad de entrar en combate y por la guía segura a la que llevaba a sus hombres. Concluidas las operaciones, probaba atracción por unirse a los exploradores que se adentraban en territorio africano. Pide lo destinen a Senegal, pero se lo deniegan. Entonces, ante la sorpresa de todos, deja el ejército. 1 año después parte para Argelia para la exploración de Marruecos y lo hace con el apoyo de la Sociedad Geográfica de Francia, pero con la advertencia que en cuanto francés y cristiano puede arriesgar la vida, lo puede matar. Entonces, aprovechándose de su habilidad de camuflarse, que lo había aprendido con los militares, asume la identidad de un rabino ruso, Joseph Aleman, después de haber aprendido el árabe y el hebreo. Entra en Marruecos y comienza su exploración tomando notas en una libretita y en un minúsculo lápiz, como para no ser visto. Le maravillaba en ese momento el modo de rezar de los musulmanes. Casi 1 año después regresa a Francia, desgastado y postrado. Sus exploraciones las publica en un volumen, Reconocimiento en Marruecos,
y la Sociedad Geográfica le otorga la medalla de oro. Algo en Charles está cambiando. Vuelven a aflorar sus recuerdos de infancia junto a los musulmanes en oración. Distintas ideas rondan por su cabeza. La tía y la prima que lo hospedaban, están en París en ese momento, lo convence que en la religión católica podría encontrar elevación espiritual. Comienza a ir a la iglesia y repite una oración que al final resultó poderosa porque Dios escucha. Decía: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Tiene ya 28 años, va a la iglesia de San Agustín en París con la intención de recibir instrucción religiosa, como le he dicho a la prima, le he aconsejado, pero el párroco le dice que antes debe confesarse y recibir la comunión, y así lo hace. Y escribirá de Foucault: desde aquel día mi vida ha sido una concatenación de bendiciones. Lo primero fue liberarse de todo lo que le recordaba la vida militar y se pone a buscar una orden religiosa en la que pueda vivir del modo más perfecto la imitación de Cristo. Y le escribe a un amigo: apenas creí que había un Dios, comprendí que no podía vivir nada más que para Él. Mi vocación religiosa nació en el mismo momento que recibía la fe. Dios es grande. Pero no creas que mi fe se haya formado de la mañana a la tarde. La mañana a la noche, decimos nosotros, ¿no? Ese mismo año del inicio de conversión va como peregrino a Tierra Santa. En Nazaret, donde se queda 10 días, ve una realidad muy alejada de la suya. Nazaret es una aldea con pocas casas, unos 200 habitantes. Una aldea casi desconocida, como en el tiempo de Jesús. Piensa que ya tiene él la edad en la que el Señor comenzó la vida pública y que en los 30 años anteriores había vivido en aquel sitio escondido. Decide hacerse trapista porque tenía la vida más humilde, más rigurosa posible. En tanto, gracias a la prima, aprende a hacer propia la devoción del corazón de Jesús, que estaba en ese momento resurgiendo en Francia. A los 30 años ingresa en el monasterio trapense de Nuestra Señora de las Nieves. Bien puesto el nombre porque está muy alta, gran altura, tanto que las paredes están congeladas 9 meses del año. Y el postulante feliz, concentrado en la oración, en el trabajo manual. 2 años después es la profesión de los primeros votos. En tanto, Charles, que ya tenía otro nombre de religioso, soñaba con fundar una orden aún más pobre, más parecida a la vida oculta de Jesús. Al final, el superior se dice que no, pero él insiste. Al final, el abad general lo dispensa de sus votos para que siga ese camino. Es allí que se establece en Nazaret y se hospeda en la cabaña del convento de las Clarisas, como jardinero y hortelano. Y según dirán las monjas, en los Hechos no era capaz de plantar ni siquiera una lechuga. Sus únicos intereses eran la oración y redactar las reglas de los eremitas del Sagrado Corazón de Jesús, como había llamado a su proyecto de orden. Y asume el lema Iesus Caritas, representado por un corazón rematado por una cruz, lo que significaba Jesús, que por amor a los hombres los salva mediante la cruz. Después de un periodo de preparación es ordenado sacerdote el 9 de junio de 1901, tiene 43 años, en Viviers. El obispo lo deja libre de vivir el ministerio en la forma que prefiera, aunque encadenado en su diócesis. Charles de Foucault se establece en Beni-Abbé, en la frontera entre Argelia y Marruecos, en calidad de capellán militar de la guarnición local. Celebra su primera misa en la capilla que él mismo había construido el 1 de diciembre de 1901. ¿Qué fecha, no? En ese día después morirá el 1 de diciembre también. Un verdadero puesto de avanzada de fe en el desierto era esto. Y su acción se extiende pronto también a las poblaciones árabe y berebere,
que venían a encontrarlo para hablar con él. Para ellos escribe el opúsculo El Evangelio presentado a los pobres del Sahara. Se opuso al fenómeno del esclavismo, pero pudo solo liberar a los pocos que llegaban a trepar el pequeño muro del eremita. En 1905, el hermano Charles de Jesús, como había comenzado a afirmar, acepta la invitación de un antiguo camarada de armas y se transfiere a Tamanrasset, entre los Tuareg, y compone un diccionario francés Tuareg. Tanto se asimila la vida de ellos que se enferma a causa de la sequía que asola la zona en 1907. En ese momento son ellos, los Tuareg, quienes lo cuidan. Vuelve al año a Francia en busca de quienes se adhieran a su proyecto comunitario, una asociación que participara de sus ideales. No tiene eco ni en ese momento ni después. Y tiene que luchar contra el desánimo. Escribe: 10 años que digo misa en Tamanrasset y ni un solo convertido. Pero sabía que su fin era otro: elevar la hostia en el desierto, adorar al Señor que estaba en ello oculto y así llevarlo a su prójimo. Por ello a la propuesta de irse respondió negativamente. La Primera Guerra Mundial en tanto estaba llegando. Ahí en Tamanrasset vive 13 años en la oración. Dedicaba 11 horas al día. La mayor parte era adoración al Santísimo. Al anochecer del 1 de diciembre de 1916, está como siempre trabajando y siente que llaman a la puerta. Es el Madani, un hombre a quien a menudo ayuda. Le abre tranquilamente, pero rápidamente lo sacan afuera y lo atan, manos y pies juntos, con riendas de camellos. En tanto, otros hombres pertenecientes al grupo disidente de los senusitas saquean su habitación. De pronto, el ruido de la llegada de algunos soldados que vienen en dromedarios a retirar el correo pone en agitación a un joven de unos 15 años que lo tiene en custodia y le dispara un golpe de fusil. Charles cae a tierra. El cuerpo del hermano Charles es arrojado al foso que circunda el fortín, pero luego sacado del comandante, que lo hace sepultar en una tumba adecuada. Luego los restos son transportados al cementerio francés en Argelia, junto a la iglesia de San José de los Padres Blancos. Ya en vida nace una asociación de fieles laicos, la Unión de Hermanos y Hermanas del Corazón de Jesús. Ahora son 12 las congregaciones que se inspiran en sus reglas, y entre ellos los más conocidos son los pequeños hermanos de Jesús. El Papa Benedicto lo beatifica el 13 de noviembre del año 2005. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.